Muchas bendiciones, Shalom para todos ustedes. Mi nombre es Nazareno Chamorro, discípulo del ministerio Haderech Shaman, el Camino Celestial. Estamos con la serie Volviendo a Comenzar, la fe original en Yeshua, y precisamente el objetivo es enfocarnos en aquellos que somos las naciones, los extranjeros, que dejamos de ser extranjeros advenedizos, injertados al pueblo de Israel por la misericordia del Padre, que derramó su gracia sobre nuestras vidas por creer en las buenas nuevas. Y como habíamos escuchado en el video anterior que estuve publicando, la primera parte, tenemos que tratar de entender la conexión que hay entre la declaración del profeta Simeón, ese anciano que vio al Señor Yeshua cuando era niño, cuando lo llevaron al templo a cumplir lo que está escrito en la Torá, que debía ser circuncidado, con la visión de Pedro y también con las promesas que el Eterno le había hablado a nuestro patriarca Abraham, el padre de la fe. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, en el verso 29, una vez que Simeón se encuentra, que es movilizado por el Espíritu Santo y se encuentra en ese escenario con María y José y el niño, él exclama lo siguiente, dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Situémonos claramente en el verso 32 nuevamente como repaso. Dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, siempre Israel presente en todo, sobre todo tener en cuenta esto para que ni una doctrina de reemplazo quiera invadir la fe original a la cual hoy Dios nos está llamando, Hashem nos está llamando a todos, para entender que por medio de Yeshua se hizo un solo pueblo. Amén. ¿Y por qué también es importante repasar esto? Porque cuando habla de que Yeshua sería la gloria del pueblo de Israel, están incluidas las 12 tribus de Israel que conformaban el pueblo de Israel. Y aparte nosotros que seríamos injertados, también concretándose lo que después, más adelante, el apóstol Pablo explica en la carta a los Romanos capítulo 11, de que nosotros somos los injertados al pueblo de Israel, que ya no somos extranjeros y advenedizos, que también somos partícipes de estas grandes instrucciones, que es en memoria no solamente ahora al Padre, sino a su Hijo, por lo que Él cumplió cuando vino en carne y sangre a la tierra para precisamente reconciliarnos, para que el Padre se reconcilie con nosotros a través de su sacrificio y su resurrección. Siempre tener en claro su sacrificio y su reconciliación. También tenemos que tener en cuenta, vuelvo a repetir, la conexión que tiene la declaración del Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 32, con la visión de Pedro. Amén. Con la visión de Pedro, esa famosa visión que lamentablemente muchas veces se han malinterpretado, y es precisamente volver a preguntarnos. Cuando Pedro tiene esta visión y entra en este éxtasis, ya que tenía mucho apetito al orar allá por las 9 de la mañana, al ver esos alimentos, ¿estaba realmente la visión direccionada a algo literal o era precisamente una alegoría? Bueno, vayamos a la visión que tiene Pedro y entendamos de qué está hablando realmente la visión. Dice Pedro y Cornelio. Le voy a leer la versión Reina Valera, pero siempre restaurando los nombres, porque es importante que aquellos que por la gracia de Dios, de Elohim, hemos entendido que el nombre del Mesías es Yeshua,
el original, yo por ende voy a estar constantemente cambiando el nombre de Jesús por Yeshua. Amén. Bueno. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba al Eterno siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel del Altísimo entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esto posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los animales cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí estamos hablando, amados hermanos, no porque lo digo yo, de una alegoría que representaría precisamente a las naciones y se cumpliría lo que declara Simeón cuando había visto al niño, a Yeshua, que dice en el verso 32 que sus ojos habían visto la salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué del pueblo? Porque justamente Pedro sería un testigo, y Pedro sí era del pueblo de Israel, y él estaba recibiendo la manifestación de la gloria del Padre, estaba viendo y sería testigo junto a otros creyentes israelitas en Yeshua la misericordia del Eterno para los que venimos de las naciones, cumpliendo así también las promesas dadas a Abraham y toda su descendencia. Ahora, retomando el verso 17, el verso 14, dice lo siguiente. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, fíjese, Pedro estaba muy sorprendido, muy impactado con la visión. No era algo literal, como muchas veces nos han enseñado en otras religiones, de que ahora los alimentos fueron santificados por la crucifixión de Yeshua y su resurrección, que ahora todo está santificado, todo lo inmundo. En realidad, ¿está diciendo eso el Eterno? ¿Está diciendo que los alimentos que están manifestados en Levítico 11 ahora ya no tienen vigencia a los que somos injertados al pueblo de Israel? Para nada, porque cuando Pedro se encuentra con Cornelio, ustedes van a entender la respuesta de lo que es la visión. Y ruego que el Padre sea el que le dé el entendimiento. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión
que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: He aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso del Eterno, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, y diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Ustedes saben cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Fíjense lo que le dice Pedro. Ustedes saben cuál abominable es juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el Eterno, y ahí está hablando de la visión, que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me han hecho venir? ¿Se dan cuenta, familia, que cuando Pedro le expresa estas palabras, antes de darle, después de predicar también todo lo que consiste en las buenas nuevas, estaba hablando de su visión, de la visión que la había tenido después de entrar en ese éxtasis? Entonces, esos animales impuros, cuadrúpedos, son una alegoría de los gentiles, los que somos nosotros, los que dejamos de ser gentiles, que somos injertados al pueblo del Eterno. Somos pueblo de Israel por la fe en Yeshua. Por eso el Evangelio de Juan dice que tanto el judío como no judío, el del olivo silvestre, el que no tiene sangre, somos hijos del Eterno, no por voluntad propia de hombre, sino por voluntad del Eterno, porque hemos creído en su Hijo unigénito, por el cual tenemos vida eterna. Amén. Ahora en la siguiente tercera parte vamos a estar escudriñando un poquito lo que Pedro le anuncia a Cornelio, y así vamos a ir desglosando poco a poco a aquellos que están siendo llamados a volver a la fe original, para que precisamente, así como en aquel momento se había decretado por el Concilio de Jerusalén que para iniciar la fe no se le pongan cargas tan pesadas, más allá de que los mandamientos de Dios no son gravosos, pero era entendible que al no venir de un contexto culturalmente civilizado, ordenado ya con las instrucciones como conocía el pueblo de Israel, íbamos a comenzar la fe solamente con 4 mandamientos. Espero que esta serie les sea de bendición, que podamos ir parte por parte en los tiempos del Eterno y no en nuestros tiempos, porque a veces queremos aceleradamente saber todo, ponerlo todo por obra, y ahí es donde empieza a querer invadir la religiosidad, familia. Así que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, les haga resplandecer. Y bueno, ya dentro de muy poco tiempo le voy a estar
enviando el tercer video. Por ahora, la primera y la segunda parte, ruego que el Espíritu le revele esta gran verdad, porque la convicción tiene que ser por el Espíritu, no por lo que yo les digo. Shalom, y bueno, Shavuot Tov, ya finalizando el Shabbat. Bendiciones.